7 saberes necesarios para una educación de futuro, por nuestro autor Edgar Morin. El objetivo de este video es analizar detenidamente cada uno de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Es de alta relevancia hablarles un poco sobre la vida de nuestro autor. Edgar Morin nace el 8 de julio de 1921. Es de origen judío. Su nombre de nacimiento es Edgar Nahum. Su padre, Vidal Nahum, nace en 1894 en Grecia. Es su madre, Luna Beresi. Ella tenía una lesión en su corazón. Tiempo después fallece, en 1931. 10 años después la obliga a trasladarse a vivir con su tía materna y con su padre. Lo que nos queda aclarar sobre nuestro autor es que en la actualidad se convirtió en uno de los mejores pensadores del siglo XX y del siglo XXI. Esta es una investigación realizada por nuestro autor por encargo de la UNESCO. Él nos plantea los nuevos desafíos para la educación del futuro. A continuación les vamos a plantear y a explicar detenidamente cada uno de los saberes necesarios para la educación del futuro. Todo conocimiento conlleva el riesgo del error y la ilusión, puesto que la educación del futuro debe afrontar los problemas desde estos dos aspectos. Un conocimiento no es el espejo de las cosas ni del mundo exterior, ya que las percepciones son traducciones y reconstrucciones mentales que se dan a partir de signos captados y codificados a través de los sentidos. Según Morin, se podría creer en la posibilidad de eliminar el riesgo del error, rechazando cualquier tipo de afectividad, como es el sentimiento, el odio o el amor. Pero en el ser humano, el desarrollo de la inteligencia es inseparable de la afectividad, ya que la curiosidad y la pasión son competencias para llegar a la investigación científica. El autor nos menciona 3 tipos de errores que amenazan a la educación. Los errores mentales, que existen la posibilidad de mentir a sí mismo en la mente de una persona. Errores intelectuales, es la teoría, la doctrina y la ideología que se encierran en sí mismos y están convencidos de su verdad. Los errores de la razón son la actividad racional de la mente, en donde se puede distinguir lo que es lo real y lo imaginario, lo objetivo y lo subjetivo. Segundo saber de Morin, los principios de un conocimiento pertinente. Para que exista un conocimiento pertinente, la educación deberá evidenciar el contexto, lo global, lo local, lo multidimensional y lo complejo. El conocimiento de las informaciones o elementos aislados es insuficiente. Hay que ubicar las informaciones y los elementos en su contexto. La sociedad es un todo organizado en la cual nosotros hacemos parte. El conocimiento está fragmentado por las partes y las totalidades. Lo multidimensional son las unidades complejas entre el ser humano y la sociedad. Cuando hablamos del ser humano está en los aspectos biológico, social, emocional. Mientras cuando hablamos de sociedad están en las dimensiones históricas, económicas, complejo. Viene del complexus, que significa tejido junto, que constituye un todo y las partes del todo. La educación debe promover una inteligencia general. ¿Qué es la inteligencia general o de qué se trata? Se trata de los problemas especiales. Además, la educación del futuro debe utilizar los conocimientos ya existentes y los conocimientos especializados. El tercer capítulo de Edgar Morin. El tercer capítulo de Edgar Morin nos habla sobre la condición humana, en la cual en esta nos lleva a pensar y a reflexionar sobre el papel de la educación del siglo XXI, en el cual nos lleva a ser seres individuos y a la vez de una diversidad cultural. Para ello tenemos que reconocer sobre su condición, tanto física, cósmica, terrenal y humana, lo cual también el ser humano es biológico y también es cultural, y que gracias a la cultura podemos humanizarnos y socializarnos. A través de la mente y el cuerpo, el ser humano llega a su plenitud, ya que con esta plenitud el ser humano se siente bien con sí mismo y a través de su diversidad cultural. El cuarto capítulo de Edgar Morin nos habla sobre la identidad terrenal.
En este capítulo nos quiere mencionar sobre cómo los seres humanos debemos ser conscientes de lo que hacemos aquí en el planeta Tierra. Hemos entrado en varias eras, la era planetaria, la era de la mundialización. Este autor nos quiere decir que en la era planetaria nosotros como seres humanos debemos ser conscientes de lo que hacemos. Debemos darnos cuenta además que nosotros inconscientemente destruimos el planeta. Es por eso que Edgar Morin nos da las pautas para que nosotros tengamos conciencia dentro de la educación, ya que la educación es un arma fundamental para la conciencia del ser humano. En este caso, Edgar Morin menciona que nosotros debemos ser conscientes, utilizar los recursos naturales de una mejor manera. Además, cabe mencionar que Edgar Morin nos hace reflexionar sobre lo que está pasando en el planeta Tierra y debemos comprender que las futuras generaciones son las que van a vivir en este planeta, y quiere decir que nosotros como seres humanos debemos darles la arma fundamental a la educación para que se haga una conciencia a nivel general en las demás sociedades. Eso es lo que quiere decir este cuarto capítulo de Edgar Morin, que habla sobre la identidad terrenal. El planeta es tuyo, la decisión de cuidarlo está en ti. Y recuérdalo, debemos ser conscientes, cuida el planeta. El quinto saber de Edgar Morin, enseñar la incertidumbre. Edgar Morin nos dice que debemos aplicar el mensaje de Eurípides. A través de la historia, los hombres se han creado en el mensaje de esperar lo inesperado. Edgar Morin nos dice que la historia misma es una aventura desconocida. Por eso, podemos considerar a la incertidumbre como el desconocimiento, ya sea por falta de información o por el mismo ser humano que quiere saber o lo que no quiere saber. Además, Edgar Morin nos dice que el arma fundamental para enfrentar la incertidumbre es la educación. La educación nos puede ayudar a la mejora de toma de decisiones. Además, es la ayuda fundamental para la vida cotidiana de los seres humanos. En el sexto capítulo, Enseñar la comprensión, Morin menciona que la situación de nuestra Tierra es paradójica. La comunicación ha triunfado. El planeta está atravesando por un sistema de redes. Cabe mencionar que uno de los sistemas que ha aportado al conocimiento de la información ha sido las TIC, Tecnología e Información de la Comunicación. Esta está basada en la asimilación de información de las diferentes partes del mundo, de diferentes culturas. Morin también nos menciona que existen dos problemas de comprensión que están basados en dos tipos de polo. El primer polo, lo planetario, menciona la comprensión entre los seres humanos. Esto está basado en la asimilación y la multiplicidad de información de las diferentes culturas. El segundo polo está basado en lo individual. Esto está basado en la asimilación de las diferentes particularidades de las familias. Esta está más amenazada en la actualidad. Una de estas es la asimilación de una persona en una cultura. Da como resultado una nueva cultura con diferentes conocimientos, creencias e ideologías. Morin menciona sobre dos tipos de comprensión. La comprensión objetiva intelectual basada en la explicación necesaria para la comprensión intelectual. Y también menciona que la explicación es suficiente para la comprensión intelectual. La otra comprensión es la humana intersubjetiva. Morin menciona que es necesario la empatía para poder tener este tipo de comprensión, ya que una de estas formas es poder comprender en sí, más allá de lo intelectual, la afectividad de la persona. Morin menciona una educación para los obstáculos. Morin manifiesta que existen dos tipos de obstáculos, los internos y externos. Los externos están basados en el ruido, que esto distorsiona la información. La existencia de una polisemia de una noción, es decir, que diferentes culturas tienen diferentes formas de asimilación, de interpretación de una información. La ignorancia de existencia de otros ritos y culturas, creencias, hace que una persona se limite a comprender hacia otra cultura. Morin también menciona sobre los obstáculos internos, que está basado en el egocentrismo, que es creer un yo superior. Esta permite tirar la culpa o echar la culpa a una persona por los fracasos, por no asimilar los fracasos o las debilidades de uno. También nos habla sobre el egocentrismo y el sociocentrismo, creer que nuestra cultura es superior a las demás por el simple hecho de que nosotros no podemos considerar o asimilar las culturas de otros países o de otros lados.
séptimo capítulo, Morín nos menciona sobre la ética del género humano. La concepción compleja del género humano comprende de individuo, sociedad y especie. En medio de esta tríada surge lo que es la conciencia humana. Una ética propiamente humana, es decir, una antropoética, debe considerarse una ética de estos tres términos. La ética se debe formar en la mente humana a partir de la conciencia de que el ser humano es a la vez individuo, parte de una sociedad, parte de una especie. La ética se analiza desde el punto de vista del individuo que se relaciona en un determinado espacio, en el mismo que se necesita de un control mutuo del individuo por la sociedad y de la sociedad por el individuo, la democracia. La democracia permite la relación compleja del individuo con la sociedad, en donde el individuo y la sociedad pueden desarrollarse, regularse y controlarse entre sí. En la democracia, el individuo es ciudadano, es una persona jurídica y responsable, es decir, que por una parte expresa sus derechos e intereses y por otra parte cumple con su ciudad. La democracia supone la diversidad de intereses, así como también la diversidad de ideas. El respeto de la diversidad significa que la democracia no puede identificarse con la dictadura de la mayoría sobre la minoría, es decir, que se debe incluir el derecho a la minoría de la expresión, la existencia, de tal forma que se permita la existencia de ideas tanto antagónicas y opiniones que le den vitalidad y productividad a la democracia. Considerando que los 7 saberes necesarios para una educación del futuro de Edgar Morin constituyen en sí la base fundamental para el desarrollo de la educación en las sociedades actuales contemporáneas, es importante primero resaltar que la humanidad debe estar abierta, dispuesta y alerta a los cambios que día a día ocurren en ella y debe saber manejar estratégicamente los mismos. Luego de conocer los planteamientos de los criterios fundamentales que deben ser considerados en la educación que se impartirá en las futuras generaciones, surge una evidente conclusión de que el amor, el respeto, la tolerancia, la comprensión y la generosidad, la conciencia terrenal de la cual formamos parte de esta inmensa familia global y que tenemos por hogar al planeta Tierra, será determinante en el éxito no solo de la educación y sus implicaciones en todo nivel, será igualmente determinante para la supervivencia de nuestra especie y de nuestro planeta. Formar en estas virtudes a esta y las generaciones venideras es el factor prioritario en las naciones que llevan a cabo los llamados a ejercer la tarea de formar y educar a los hijos de la tierra, patria como lo denomina Edgar Morin.